Vamos a ver hoy en el libro de los Jueces un versículo que se me hace central para esta predicación y se encuentra en el capítulo 10. Les voy a leer lo que dice el versículo 10 y 11. Dice: Entonces los israelitas clamaron al Señor: Hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. El Señor respondió a los israelitas: ¿No los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Los israelitas respondieron al Señor: Hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Este texto, hermanos, es muy muy dramático. Podemos ver una situación en la cual el pueblo de Israel pisó fondo. Vemos cómo llega el punto en el cual, si nosotros ponemos atención en estas palabras que ellos utilizaron, se nos hace una humillación muy profunda de ellos, pero el simplemente hecho de que le dicen: haz con nosotros como bien te parezca, estamos a tu merced. Están clamando por misericordia, al mismo tiempo por liberación de Dios, porque les está diciendo: líbranos de nuestros enemigos, sea lo que sea que vengan las consecuencias. Y a partir de esa humillación del pueblo de Israel, Dios también se nos dice de él que ya no pudo soportar más la aflicción de su pueblo. Y la Biblia, hermanos, usa lenguajes en ese sentido para... no es algo así como que en la manera en la cual el sufrimiento del pueblo puede hacer cambiar de parecer a Dios cosas, sino que simplemente se nos deja esta narrativa porque es bien difícil transmitir lo que siente Dios cuando uno se humilla. A lo mejor para nosotros en el lenguaje humano es como decía, si tú haces algo similar al pueblo de Israel de un arrepentimiento genuino, Dios va a voltear a verte, y creemos eso, hermanos. Pero necesitamos entender que para mover a misericordia y la gracia de Dios hacia el pecador, necesitamos entender muy bien cómo es la humillación. Y hermanos, la humillación nunca la vamos a poder entender a profundidad si no estamos conscientes de qué tan grande es el pecado en nuestras vidas. Yo creo que difícilmente nos humillaríamos de manera muy continua, así como lo hizo el pueblo de Israel. A veces hemos tenido esa necesidad, ¿verdad?, de humillarnos, pero no siempre a ese grado de desesperación, porque ya le están diciendo: haz con nosotros como bien te parezca. Hicimos mal, volvimos a la idolatría, pero sin embargo clamamos a ti. Y este mensaje, hermanos, yo quisiera que lo entendamos bien, porque quizás alguno de nosotros pudiera llegar a ese punto. No sabemos, hay a través de los años conocidos creyentes que vemos que se alejan de los caminos del Señor y pueden durar bastantes meses fuera del temor de Dios, y llega un momento en que pisan tan bajo y tenemos que mostrarles cómo es el corazón de Dios. A veces ellos dicen: no, yo creo que ya para mí no hay esperanza. Pero este pasaje yo le quise titular Misericordia al pecador humillado. Y vamos a ver esas dos cosas simplemente para entender el pecador humillado. Mi primer punto es que tenemos que conocer el corazón perverso del hombre. Si no entendemos qué tan grave hemos pecado contra Dios, no nos podremos humillar así. Y también, hermanos, quiero que veamos la misericordia y la gracia infinita del Padre. Si nosotros pudiéramos entender este contraste, qué tan grande, qué tan sublime es la misericordia de Dios, cómo derrama su gracia y se atreve a perdonar a hombres
terriblemente pecadores, pues vamos a adorarle y vamos a estar agradecidos con Él. Pero también necesitamos historias como la que vamos a ver hoy para entender qué tan perverso es el corazón del hombre. Así que antes de llegar a este capítulo 10, yo creo que debemos de entender muy bien el contexto que inicia desde el capítulo 9. Y yo recordándoles un poco de lo que acaba de ocurrir. Estamos estudiando pues ya la vida de cada uno de los jueces. El juez anterior a esta historia fue Gedeón, conocido como Jerobab. Y Gedeón fue alguien que libertó a Israel de una presión que al parecer en la narrativa de los jueces era la más grande de todas. Nunca se había contado los enemigos por multitudes. Y Gedeón dio una gran victoria al pueblo de Israel. Y así es como inicia esta historia que vamos a ver. ¿Qué ocurrió justamente después cuando muere Gedeón? Vemos ahí algunos aspectos que nos pueden ayudar a entender bien, a ubicarnos en esta historia. Si leemos del versículo 33 al 35 del capítulo 8, yo creo que nos puede citar muy bien en el inicio de esta historia. Dice: al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobbaal, es decir, Gedeón, conforme a todo lo que él había hecho a Israel. Y así inicia nuestra historia de hoy. ¿Cómo es que el pueblo de Israel fue malagradecido con Dios y con el juez anterior que les acaba de liberar? Les voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 9 para entender ahora un personaje que va a sobresalir, que se llama Abimelech. Dice así: Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem a los parientes de su madre. Recuerden, Jerobbaal es Gedeón. Dice: y les dijo a ellos y a toda la familia de la casa de la madre, del padre de su madre: hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jerobbaal, 70 hombres, reinen sobre ustedes? ¿O que reine sobre ustedes un solo hombre? Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron: es pariente nuestro. Le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal Berit, con las cuales Abimelech tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofrá, y sobre una piedra mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 hombres. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet-Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelech junto a la encina del pilar que había en Siquem. Así inicia la historia, hermanos. Gedeón dejó 70 hijos, tenía muchas mujeres, y cuando muere Gedeón, pues obviamente a lo mejor empiezan a pensar, a imaginar quién es el que va a tomar su lugar, porque pues ganó un buen renombre a tal grado que le ofrecieron ser rey de Israel. Gedeón dijo: no, yo no quiero ser rey de Israel. Sin embargo, yo creo que él estaba dominando en la tribu donde estaba. Le rendían honor, juzgaba, como todos los jueces que vemos anteriormente. Iban con él, yo creo, a pedirle ayuda, sabiduría, no sé qué más, porque el sentido en el que más utilizaba Dios a los jueces era de liberación de los enemigos. El punto es que Gedeón tuvo un hijo de una sierva, se le llama una concubina. Entonces era medio hermano de sus 70 hijos, pero más bien era alguien que despreciaba. Como que él tenía a sus esposas cerca de él, vivían con él, pero hubo una esposa que no vivía en la región donde él habitaba, en Ofrá. Y ahí tiene un hijo, y este hijo empieza a levantar a toda la familia del padre de esta sierva y decirles: no tenemos por qué seguir a Gedeón. Es más, ¿qué les parece? ¿No se les hace que es mejor, una mejor idea que un solo hombre los gobierne en vez de 70?
Y en esta traducción nos dice que con esas 70 monedas de plata, pues tomó a sueldo a algunos hombres, pero en otras versiones simplemente son matones. Y hermanos, este pecado es bien grave, debemos de entenderlo, porque matar a 70 hombres no es cualquier cosa. Dios aborrece la muerte, el asesinato, y a lo mejor es algo morboso que nosotros pensemos en eso, pero lo debemos de hacer, hermanos. Imaginen que en un solo lugar, a la vista de mucha gente, matas a 70 hombres. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Y los hombres a sueldos están persiguiéndoles, no les importa a sus familias, no les importa si tienes hijos, lo que quieren es poder y se lo van a dar a Abimelech. Entonces, uno tras otro, yo no sé cuántas horas les llevó, pero matan y son testigos, pues, bastantes personas, al menos los de la tribu que vivían ahí cerca. Y a raíz de esto, hermanos, un hijo sobreviviente de Gedeón les cita una parábola, una especie de maldición, que él dice, todo esto es una injusticia, mi padre peleó por ustedes y necesito que entiendan que esto es muy grave. Y les da una especie de parábola, a lo mejor son deseos internos muy profundos de decirles cómo quisiera que Dios los maldijera. Y eso lo encontramos en los siguientes versículos, hermanos. Fíjense lo que dijo este hombre Jotam. Él en su parábola o en esa especie de ilustración que les hace, menciona al olivo, al higo y la vid, y también una zarza. Antes de que leamos lo que él dijo, yo quiero que entendamos que tal vez no fueron personajes específicos a los cuales él quería hacer paralelo. Simplemente dice, ustedes en vez de elegir un rey bueno, eligieron a lo peor. Les voy a leer del versículo 7 en adelante. Fíjense lo que dijo este hijo sobreviviente de Gedeón. Cuando se le informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, escúchenme, habitantes de Siquem, para que los oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, ¿he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, esto es un árbol espinoso, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Esta fue la maldición o el deseo del hijo sobreviviente de Gedeón a Siquem. Siquem es la ciudad, el área geográfica donde vivía su madre, la concubina o la sierva de Gedeón. Entonces este deseo, hermanos, nos habla de una zarza que es inferior a todos los demás árboles que acaba de mencionar. Una higuera, está hablando de árboles frutales o algo que sí te puede dar producto para los demás, el olivo, pero él hace un contraste. Lo peor que pudieron elegir para gobernarles es lo que se les vino. En el versículo 18 podemos confirmar, nos adelantamos un poquito, dice, ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra. Han hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelech, el hijo de su sierva, porque es pariente de ustedes. Entonces es lo que dice en mi parábola, en la historia que yo les estoy contando, esta ilustración, ustedes eligieron al peor de todos. Sin embargo, debemos de entender más qué fue lo que agregó Jotam, este hijo sobreviviente, después de decir estas palabras. Fíjense en el versículo 16. Ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelech,
Y si han procedido bien con Jerobbaal y su casa, y si han procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por ustedes, arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián. Pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre, han matado a sus hijos, 70 hombres, sobre una piedra, y han hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelec, el hijo de su sierva, porque es pariente de ustedes. Si han pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobbaal y su casa, regocíjense en Abimelec, y que él también se regocije en ustedes. Y si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet-Milo, y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelec. Entonces Jotam escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció ahí a causa de su hermano Abimelec. Él simplemente da unas palabras con un deseo, yo creo, amargo, ¿no? Mataron a 69 hermanos y se fueron unos malagradecidos con mi padre, quien les dio libertad de una multitud de madianitas que nos oprimían. Y él dice, ojalá que Siquem, toda la ciudad, se ponga en contra de Abimelec y viceversa. Abimelec, el que acaban de hacer su juez o su gobernador, yo tengo ese deseo que entre ustedes se destruyan. Si es que procedieron de manera honrada o correcta, pues que les vaya bien. Pero él decía, pues es obvio que no. Y todo esto, hermanos, es una manera en la cual estamos viendo cómo es el corazón del hombre. Por busca de poder, por busca de ambición, asesinan, y eso era algo común en el tiempo de los jueces. Se nos recuerda el contexto de este libro, que como no había un rey sobre las 12 tribus de Israel, cada quien hacía lo que le parecía, ¿verdad? Bien, esta alianza que hizo Abimelec con la familia de su madre no le duró nada más que 3 años, hermanos. Solamente 3 años en lo cual dijeron, sí queremos que esta zarza, este hombre sea nuestro gobernador, no hay problema, nosotros lo escogemos, nos va a ir bien. Pero solamente pasan 3 años y se nos describe lo siguiente. Leemos el versículo 22. Abimelec reinó 3 años sobre Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem. Y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelec, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Los habitantes de Siquem pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino, y se lo hicieron saber a Abimelec. Los mismos hombres que hicieron rey a Abimelec se empiezan a comportar de una manera pues muy despreciable. Al parecer estaban extorsionando, yo me imagino que hasta a familiares de Abimelec o a personas que vivían por ahí, y simplemente debemos de entender que Dios, hermanos, como nos dice la Escritura, es el que provoca esa disensión. Todo el deseo de Jotam se convirtió en una profecía, y aquí es donde inicia ese cumplimiento. Dios, hermanos, no puede dejar impune al pecador. Y todo esto es consecuencia de lo que vienen acarreando. Fíjense desde dónde, en el capítulo 8, el versículo 27. No crean que esto viene solamente por asesinar, sino viene por una raíz más profunda. Lo que venía en el versículo 27 del capítulo 8, les leo. Gedeón hizo de ello un efod, lo colocó en Ofrá, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó ahí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Ese efod es una especie de cosa en la cual idolatraban, que hizo a raíz de unos joyas de oro, y se nos dice, le fue de tropiezo y maldición. Gedeón fue un buen juez, pero eso que hizo, poner pie para que Israel se prostituyera e idolatrara a otros dioses, eso fue consecuencia a la casa de Gedeón. Y aquí es lo que estamos viendo. Esto de Abimelec es solamente
es un inicio de lo que es de los errores de Gedeón. Por eso matan a sus 70 hijos. Por eso también ni siquiera entre este nuevo gobernador que eligieron pueden estar en paz los mismos habitantes que le pusieron en esa posición. Además de eso fue el asesinato. Lo vemos en el versículo 5, ¿verdad? De este capítulo 9. Matan a los 70 hombres y estos mismos que hicieron rey Abimelech van a ser consumidos por él mismo. Esa es la conclusión de la profecía, lo que dicen los versículos 19 y 20, Jotam, el hijo sobreviviente. Ojalá que entre ustedes se maten, ojalá que entre ustedes tanto los árboles estén en guerra contra la zarza y viceversa, que la zarza salga a fuego y los consuma a ustedes. Fíjense ahora lo que dice los versículos 26 y el 29, estamos avanzando en esta historia. Y ahora nos va a introducir un nuevo personaje. Este personaje llamado Gal. Gal, dice en el versículo 26, hijo de Ebed, vino con sus parientes y pasaron a Siquem. Y los habitantes de Siquem pusieron su confianza en él. Salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando a la casa de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y quién es Siquem para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerobbaal? ¿No es Zebul su oficial? Sirvan a los hombres de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué hemos de servirle a él? ¿Quién pusiera a este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Abimelech. Diría a Abimelech, aumenta tu ejército y sal. Entonces, al parecer, los habitantes de Siquem, los mismos que hicieron rey a Abimelech, se les levanta una especie de caudillo, una especie de líder, y él empieza de bravucón, empieza a decir cosas, tal vez por lo mismo de que vendimian uvas, se hacen vinos, están en fiesta, a lo mejor está algo pasado de copas, como diríamos nosotros, y empieza a decir, ¿quién es Siquem? Esa ciudad, ¿por qué tenemos que inclinarnos a ellas? ¿Quién es Abimelech? Si yo estuviera por encima de ustedes, lo puedo retar y decir, ven y peleemos, yo te puedo destruir. Algo así fue, ¿no? Si parafraseáramos lo que está ocurriendo en la historia, alguien que está representando a todo Siquem, es Gaal, es el que hace esta afirmación. Y hay un gobernador llamado Zebul, que escucha esto. A lo mejor él no estaba en la fiesta, pero Zebul, hermanos, es amigo de Abimelech, el que mató a los 70 hombres. Y a él no le pareció nada bien, y es el que le da el chisme, ¿no? Fíjense lo que dice aquí en el versículo 30. Cuando Zebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, Gal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquem, están alborotando a la ciudad contra ti. Ahora pues levántate de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscada en el campo, y en la mañana en cuanto salga el sol te levantarás temprano y atacarás a la ciudad. Entonces cuando Gal y el pueblo que está con él salga contra ti, harás como con ellos lo que te venga en mano. Y de aquí en adelante, hermanos, se cumple, o bueno, se nos describe de manera explícita cómo se da el cumplimiento a la profecía de Jotam, el hijo sobreviviente de Gedeón. Ya aquí empieza esa gran discordia, ya están aquellos con la idea de hacer un golpe de estado, pero se da cuenta un amigo de Abimelech, uno de sus gobernadores, y le avisa anticipadamente. Entonces, ahora en los versículos 34 vamos a ver cómo inicia literalmente esa parte de la profecía donde dice que de la zarza salga fuego y los consuma. Y aquí empiezan a destruirse ellos mismos. Dice el versículo 34, Abimelech y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Gal, hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada.
Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul: mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes. Estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres, le dijo Zebul. Entonces Zebul, recuerden, es el amigo de Abimelech y él también le está ayudando a que pierda, que él le dice: yo veo como que ya nos están invadiendo a alguien. Y dice: estás medio cegatón, no pasa nada. Yo creo son sombras lo que ves, porque le está engañando para que se acerquen más los enemigos. Dice el 37, pero Gaal volvió a hablar y dijo: veo gente que baja de la parte más alta de la tierra y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo: ¿dónde está ahora tu jactancia con la cual decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que despreciabas? Ahora pues sal y pelea contra él. Como que lo arroja, a ver, ¿no? Que muy valiente. Sal y pelea ahora sí. Salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él, y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, pero Zebul expulsó a Gaal y a sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Entonces, se fijan, entre ellos se están traicionando. Ya venían de regreso: ábrenos la puerta de la ciudad. Y no, tú te quedas afuera, ¿no? Que muy valiente, y lo deja ahí. Y Zebul, el que conocía la rebelión de Gaal, le ayuda, lo deja ahí afuera. Y continuemos con el versículo 42, dice: al día siguiente el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. O sea, los familiares o Gaal, el que se quedó afuera, que no lo dejó entrar a la ciudad, dice: él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Aquí destruye así que la ciudad que quiso hacerle el golpe de estado a la misma familia de su mamá, la sierva. Y hermanos, se nos da una indicación aquí de que la sembró con sal. Eso nos hace ver que él tenía como que quería una venganza así muy cruel. Voy a destruir la ciudad y les voy a echar a perder para que no vuelvan a construir por encima, que reconstruyan pues su ciudad. Fíjense, si vamos nosotros a Deuteronomio, se nos da este dato en el capítulo 29, 23, si me quiere seguir con su vista. Dice lo siguiente: ¿qué pasaba cuando hacían esto? Dice: toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar nada germina, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y su furor. Entonces, cuando es una tierra salitrosa, pues al parecer ya no puede sembrar, ya queda inutilizada. Y es lo que hizo este hombre Abimelech: voy a destruir a todos ellos que si quisieron pasar conmigo a hacer ese golpe de estado, y les voy a arruinar esa ciudad que ni siquiera la puedan reconstruir. Entonces, hermanos, esto es una manifestación del corazón perverso del hombre. Es una venganza en la cual él está pensando a futuras generaciones. Él está siendo alguien muy duro y parece que nadie lo puede detener. Abimelech está teniendo éxito en destruir a todos aquellos que le quisieron hacer su golpe de estado. Fíjense en el 46 al 49. Destruye la ciudad, sin embargo, adentro de las ciudades habían fortalezas, y queda una fortaleza que se nos describe aquí en el versículo 46 al 49. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de El-Berit y le informaron a Abimelech que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmón,
él y toda la gente que estaba con él. Y tomando Abimelec un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro. Y dijo a la gente que estaba con él: lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguió a Abimelec y las pusieron sobre la fortaleza. Prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro y murieron también todos los de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres. Otra vez, hermanos, se manifiesta la ira de este Abimelec. Y son cuestiones de que nosotros decimos, pues es otra época. Es como cuando vemos películas medievales que arrasan y muchas veces ni razonan. ¿Quieres unos acuerdos de paz? Y no, él simplemente está destruyendo, está arrasando. Eso nos enseña, hermanos, hasta dónde llega el corazón malvado del hombre. El versículo 50. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió. Ahora se va a otra ciudad de los que se sublevaron. La sitió y la tomó, pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron ahí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Abimelec vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Quiso hacer exactamente lo mismo que con la torre anterior. Ahí está a lo mejor un poco más fácil, dijo, tiene una puerta muy grande de madera, le prendo a la puerta y con eso se acaba. Parece que él va a tener éxito, hermanos, pero sin embargo no. Dice el 54, entonces él llamó, dice 53, pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. El muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada cual se fue para su casa. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre la cabeza toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Entonces aquí se cumple, ¿verdad? La venganza. No fue simplemente de los familiares de Gedeón. Dice, más bien, así pagó Dios todo lo que hizo Abimelec. Dios es el que venga. Son consecuencias del pecado, hermanos, y no quedamos impunes. Abimelec, cuando le cae esa roca grande de molino, dice, es bien vergonzoso que digan que me mató una mujer. Y a lo mejor nosotros, pues, se nos hace no tan grave, pero en esas épocas, en esa cultura, ir a la guerra y que te mate una mujer, decía, prefiero que me mate mi escudero y que ya nadie diga que me mató una mujer. Pero ni siquiera eso lo pudo ocultar, hermanos. Cuando nosotros vamos a 1 de Samuel, hay un incidente, todos conocemos esa historia de David y Betsabé. David fornica, adultera con otra mujer y quiere encubrir su pecado, entonces manda a la guerra al esposo para que lo maten. Entonces el plan del capitán del ejército del rey David les dice, pónganlo allá al frente, y si David se enoja porque murieron muchos hombres, le vas a decir lo siguiente. Fíjense lo que dice 2 de Samuel 11:21. ¿Quién mató a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás, también tu siervo Urías, el hitita, ha muerto. Entonces le decías, tenían que matar a Urías, y si se enoja David, pues es que se acercaron mucho al muro y los va a regañar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la historia de Abimelec, que una mujer lo mató arrojándole algo, porque se acercaron mucho al muro. Entonces esto no se pudo ocultar, ese es el punto, hermanos. Aquí, siglos después, dice, no lo mató el escudero, lo mató la mujer. Entonces era algo así como que decían, es la peor manera que puedes morir. Y las consecuencias del pecado no son impunes, y aquí acabamos de ver este primer punto, el corazón perverso del hombre. Si vemos esta historia, es pura tragedia, pura traición.
puro asesinato, habían derramado sangre a 70 hombres, pero si ahora pudiéramos visualizar, y en ese tiempo cuando se escriben los jueces, y, caray, no era tan chica esa ciudad. Abimelec destruyó 2 ciudades, prende una torre, mata a 1000 hombres. Entonces, esto, hermanos, es algo que a lo mejor ahorita no tenemos un video de eso, pero es algo terrible. Es algo terrible lo que está pasando aquí. Y yo creo que si nos adelantamos un poquito, bueno, vamos a llegar al segundo punto del sermón, la misericordia y la gracia infinita del Padre. ¿Cómo le haces para perdonar a alguien que está actuando así? ¿Por qué perdonar a una nación que no le importa, no es temeroso de los mandatos de Dios? Dios les había dicho, no mates, no idolatres. Los 10 mandamientos, ellos ya no existían. Por eso tenemos que ver los detalles de estas historias para entender ese contraste, hermanos. Solamente acabamos de ver pura narrativa del corazón perverso del hombre. Y ahora vamos a ver cómo es la gracia y la misericordia infinita del Padre. Fíjense, los versículos 1 al 5 nos van a mencionar 2 jueces que se levantan. Y siempre que habían jueces, pues eran tiempos de paz. Eran tiempos que implican que ellos anteriormente clamaron por libertad. Dios les da gracia y misericordia. Fíjense, después de la muerte de Abimelec, para salvar a Israel, se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Tola juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Jair el Galadita, y juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos, y tenían 30 ciudades en la tierra de Galad, que se llaman Abot Jair hasta hoy. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Si sumamos los gobiernos de estos 2 jueces, nos dan exactamente 50 años. Dios muestra gracia por 50 años a los israelitas, a pesar de que están haciendo un desastre, a pesar de que Dios les da el castigo, les da fuertes disciplinas, aún así les da gracia y misericordia enviándole jueces que los libertan. Sin embargo, a pesar de esta gracia y misericordia, vemos lo siguiente en el versículo 6. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año, y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galad, en la tierra de los amorreos. 9. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. Ahora estamos viendo que nuevamente el pecado de Israel despierta la ira de Dios. Habían tribus que se habían quedado, si los recuerdan, cuando entraron por el desierto, hubieron unas tribus que dijeron, no queremos entrar a la tierra prometida, aquí está bonito, no queremos cruzar el río, el Mar Rojo. Entonces a esas tribus arrasan los enemigos y después de que las destruyes, entran donde están las demás tribus y ahora todos son afligidos a causa de volverse a la idolatría. No sé si recuerden, hermanos, pero los jueces anteriores, cuando ellos traían liberación, habían muchos años de paz. Ahora, solamente sumando estos 2 jueces, hay 50 años de paz. Pero antes, los años de castigo de Dios no pasaban, casi siempre eran como 8 años. Y ahora son 18 años. Vemos que Dios está aumentando la disciplina. Es decir, ustedes son muy necios. Esta nación tiene un corazón tan duro que ya no tengo que tratar más duro con ellos. 18 años de opresión, así como lo habíamos visto en Gedeón, que te describe muy bien cómo arrasaban con sus cosechas,
cómo se levantaban y les quitaban todos sus ganados, sus animales, pero imagínenlo por 18 años. 18 años, hermanos, es bastante dura la disciplina. Pero sin embargo, hay misericordia, hermanos. Dios no disciplina nada más porque sí. Él disciplina porque quiere que volteen a ver a Él. Si no fuera así, yo creo que los aniquilaría simplemente. O sea, no quiero batallar con este pueblo, simplemente los voy a afligir. Y Dios, hermanos, su aflicción la tenemos que entender como gracia, como misericordia, porque Él no está aniquilando a la nación de Israel, solamente los está disciplinando. Muy duro, pero sin embargo, ahí hay amor, hermanos. Fíjense el versículo 10. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los israelitas: ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Dios, hermanos, muestra su carácter justo. Él dice: yo no puedo pasar así nada más todos esos pecados. Por eso les digo, si no entendemos bien lo que acaba de pasar en el capítulo 9, tanta matanza, tanta traición, tanta idolatría que nos está diciendo aquí. Si se fijan, este versículo 11, bueno, más bien en el versículo 6, nos está diciendo que ellos se volvieron a los ídolos, pero nunca se había visto la lista tan grande. Como que ellos empezaban, primero se alejaron y sirvieron a los Baales. Avanzan años y después, no, aparte de los Baales, les sumaron a los de Astarot. Y ahora, aparte de esos dioses, añadieron los dioses de Sidón. Entonces, en este punto, ya estaban influenciados de todas las naciones paganas. Ahora la lista de los dioses a los cuales se desviaron es muy grande en comparación a los capítulos anteriores de Jueces. Por eso, hermanos, la ira de Dios es más grande. Sin embargo, hermanos, el más terrible pecador puede recibir perdón. Puede recibir perdón, hermanos. Debemos de entenderlo, que tenemos así a un Dios de un carácter justo que no cambia. Hebreos 10:31 conocemos que dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, de un Dios vivo. Él los disciplinó, pero es con un propósito. Fíjense los versículos 15 y 16. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos, sirvieron al Señor, y Él no pudo soportar más la angustia de Israel. Vemos a este pueblo ahora sí realmente humillado. Les tomó 18 años para llegar a ese punto y fue una humillación, hermanos, no solamente de palabras, sino que dicen: ahora sí, quitaron toda esa lista grande de dioses que tenían y empezaron a adorar a Dios. Yo no sé exactamente cuántos días pasaron, como que ellos se vuelven a Dios y sacan todos los ídolos y tratan de servirle y decirle: pues ya, hemos hecho cosas terribles, ya nos invadieron otra vez, ya arrasaron con las tribus de aquel lado del Jordán, ahora en nosotros ya están los enemigos alrededor de nosotros, como que ahora nos van a aniquilar, y ahí es donde claman a Dios. Y este pueblo verdaderamente humillado, no solamente de palabra, hermanos, es lo que ve Dios. Yo creo que es lo más hermoso que nos puede dejar este pasaje. Cómo es que Dios, a pesar de que son terribles pecadores, se atreve a darles una oportunidad más. Quiero que veamos, hermanos, en Isaías, capítulo 1:18, algunos pasajes más que nos ayudan a entender que así es el corazón de Dios.
Isaías 1:18. Les leo. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Dios, hermanos, es capaz de perdonar a lo más terrible que pueda hacer el hombre. Ayer estábamos platicando ahí, tuvimos una plática familiar y mi suegra estaba hablando de pues un señor de ahí en la sierra que tiene un corazón muy malvado, como cualquier otro sicario. Llega un punto donde ellos están conscientes y dicen, yo creo que para mí no hay perdón. Es algo así como nos describía él. Esa clase de personas, hermanos, necesita escuchar estos mensajes y decir, tú puedes tener y hacer lo peor. A lo mejor matar gente, a lo mejor puedes sumergirte en un vicio terrible que te va a llevar a lastimar a otras personas. Y tal vez pienses que no tienes perdón. Pero sin embargo, hermanos, sí hay esperanza. Fíjense lo que dice Ezequiel, capítulo 33. También son otras palabras que nos muestran ese corazón de Dios que puede extender misericordia, pero fíjense, no olvidemos, hermanos, cómo fue la humillación del pueblo de Israel. 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? A veces nosotros leemos las escrituras y decimos, ay, Dios los castigó 18 años. Y las personas dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento, qué terrible es, pero es más terrible o lo merecemos porque el corazón del hombre es el que es terrible, hermanos. Ellos se abandonan a la gracia y misericordia de Dios, le dicen, haz con nosotros como bien te parezca. Vamos a terminar los versículos 17 y 18, ya para cerrar esta historia y sacar algunas aplicaciones aquí en Jueces 10. Dice, entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galad, se dijeron unos a otros, ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será el caudillo de todos los habitantes de Galad. Este tiempo, hermanos, fue de silencio. Ellos decían, ya nos humillamos, ya están ahí los ejércitos enemigos por destruirnos, pues vamos a formarnos en batalla, pero yo creo sentían temor, decían, pues no tenemos ni liga, ni siquiera el favor de Dios, todavía ni sabemos si está de nuestro lado. Y yo creo que no era fácil estar ahí, y decía, si Dios en su gracia y misericordia levanta otro juez, a Él es el que le vamos a ayudar. Entonces fue un tiempo de espera, y así termina la historia. Nos pasamos al capítulo 11 y ya vemos cómo la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta de una manera asombrosa, levantándoles un juez. Pero quiero que nos detengamos aquí en esta parte de la historia. La humillación del pueblo de Israel. Y hermanos, estamos iniciando un año y yo quiero que nunca olvidemos como iglesia. Yo quisiera que eso nos caracterice. A lo mejor se oye ofensivo y decirles que saben que somos bien pecadores. Pero a pesar de eso, yo quiero que nos caractericemos por una iglesia que diga, a pesar de que soy así, Dios, yo no puedo deshacerme de mi pecado tan fácil. Me humillo y haz conmigo lo que bien te parezca, porque yo transgredo contra tu ley. El pueblo de Israel no es muy diferente a mí. En esa plática que teníamos ayer, ese sicario les preguntaba a muchos ahí en una sala con jóvenes, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos has matado? No, nadie. Entonces podía alardear. Entonces, mi suegra, cuando le tocó esa pregunta, ella nos decía, pues yo creo que nosotros también asesinamos con la palabra, porque es lo que dijo Jesús. Si tú le dices fatuo a tu hermano, le ofendes exactamente en tu corazón, hay lo mismo que ese asesino. Él lo ejecutó, las consecuencias son distintas.
Pero hermanos, no somos tan diferentes a este pueblo. Nosotros vimos, mataron a miles de personas. Y a veces nosotros se nos hace muy fácil ver nuestros pecados como que más tranquilos. Pero no, hermanos, yo quiero que seamos una iglesia y que entendamos cómo es esta humillación. Hay algo que a la hora de presentar el evangelio, tradicionalmente nos heredaron y dicen, pídele a Dios que sea dueño de tu corazón. Entrégate a Cristo. Pero hermanos, a la luz de este pasaje, yo quiero que entendamos que todavía hay que humillarnos más. Es decirle, haz conmigo lo que bien te parezca. Yo ni siquiera me siento digno de decirte que entres a mi corazón. Si quieres, hazlo. No sé si lo están entendiendo. Una actitud es que le dice, yo te dejo entrar. Y la otra actitud es, si quieres, entra a mi vida y arregla porque yo tengo un desastre. Eso es lo que quiero que entendamos en este pasaje. Esperar la salvación de Dios es arrojarse a su misericordia, así como lo hicieron ellos. Fíjense lo que dice Lamentaciones 3, 25 y 26. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Tal vez alguno de nosotros no vayamos a pisar fondo, a alejarnos de los caminos de Dios, pero es una actitud buena que debemos de buscar. Pero si alguien de nosotros, hermanos, llegara a ese punto donde no queremos saber nada de Dios, o tú estás en la oportunidad también de compartir a alguien así, decirle, no, pues la misericordia de Dios no se acaba, espera en Él, pero lo tienes que hacer humillado de una manera correcta. En aquella ocasión Israel, acuérdense, no tenía un juez recto que los guiara y les recordara temer a Dios. Sin embargo, la humanidad, hermanos, va a contemplar la venida de un juez justo. Ellos estaban ya esperando, ¿quién nos va a librar de la batalla? Porque se avecina la ira de Dios por mano de las naciones que están alrededor. Y hoy, hermanos, estamos en un panorama similar. Cuando sea la segunda venida de Cristo, Él va a pelear contra todos sus enemigos. Y si no estás del lado de Cristo, vas a enfrentar la ira de Dios. Eso nos viene en Apocalipsis 19:15. Cristo, hermanos, sí es un juez que va a juzgar con mano fuerte de hierro. Por eso me gusta mucho este pasaje. Fíjense lo que dice 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos, debiéramos de estar también en una espera y decirle, yo sé que va a venir nuestro juez, y es un juez no como el que se nos va a presentar en el capítulo 11 de los jueces. Va a venir un juez que es el que juzga y pelea, como nos dice ahí mismo en Apocalipsis 19:11. Y este juez va a destruir a todos nuestros enemigos. Si yo no me reconcilio con Él, Él me va a aplastar también a mí. Seamos una iglesia, hermanos, por tanto, que se humilla, que no tomemos tan a ligera nuestro pecado y que siempre busquemos la misericordia de Dios. Obviamente este pasaje nos debe advertir de no abusar contra la gracia. A veces nosotros abusamos de la gracia del Padre y eso hace que endurezcamos nuestro corazón. Nosotros podemos actuar como Israel y si ocultamos nuestros pecados y decimos, no, pues hice mal, pero pues nadie se dio cuenta, no lo va a confesar. Eso trae consecuencias. Lo que quisiera que nos lleváramos es que debemos ser una iglesia que se humilla, que confiesa sus faltas, que se arroja a la gracia y misericordia de Dios. Esta historia nos muestra un Dios de oportunidad y paciente. En 2 de Pedro, con esto terminamos, nos dice el capítulo 3, versículo 9. Porque hay personas que dicen, eso que nos estás hablando de que va a venir Jesús a juzgar y que
va a arrasar con los enemigos. No sé cuándo va a pasar, se me hace que es una mentira, pero fíjense lo que escribió el apóstol Pedro. El Señor no se tardará en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios, hermanos, un Dios de paciencia. Les digo, a veces nosotros avanzamos aquí versículo por versículo y este es el mensaje que Dios trajo a nuestras vidas. ¿Qué podemos sacar de estas historias? Simplemente ver el corazón de Dios. Él es paciente, Él da oportunidades, pero tenemos que venir humillados a Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias porque nos recuerdas en tu palabra que eres el mismo Dios del Antiguo Testamento y yo creo que así manifestaste tu ira, tu disciplina, destruyendo a aquellos que se burlaron de tu ley. Pero vendrás, Señor, en un futuro y harás algo mucho peor, Señor. Porque aquellos que han pisoteado la gracia, la sangre de Cristo Jesús, que desprecian el venir humillados a pedir y reconocer que somos pecadores, también, Señor, si no es su único mediador y si no es la única persona que tienen como su esperanza, serán aplastados por ti. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje que debemos de vivir a la luz de ella. Debemos de vivir con un temor reverente, Señor, no con un terror hacia ti, sino más bien con un temor reverente para no pecar contra ti. Y aún así, Señor, confiar en que nos puedes perdonar. Te pido, Padre, que tú trates en los corazones de cada uno de nosotros y nos ayudes a vivir este mensaje, Señor, a dirigirnos como tú te mereces, Padre. En Cristo Jesús. Amén.